Es inusual que el día de reposo caiga en Año Nuevo. Al ver que este año comienza con el día de reposo, considero que es una muestra de que Dios sin duda derramará abundantes bendiciones este año. Dios nos enseña a través de la Biblia que el día de reposo es un día para ser bendecidos. Hermanos, ¿cuál es la palabra más bendita que se puede decir en Año Nuevo? Tradicionalmente en Corea, es común para la gente decir a los demás, reciba mucha bendición, ¿verdad? Es muy significativo que este día de reposo comience con una bendición, ¿no es así? Por eso, hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado La bendición de Dios y el día de reposo. Veamos el libro de Deuteronomio capítulo 28. Leamos la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Esto no es todo. Veamos el versículo 13. Te pondrá Jehová. ¿Cómo los pondrá Jehová? Por cabeza, y no por cola. Y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Si hacemos lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 28, Dios sin duda nos permitirá llevar una vida bendita. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Bendito el fruto de tu vientre y tu arteza de amasar. Una vida conforme a la palabra de Dios es la clave para traer la mayor bendición y felicidad a nuestras vidas. Hoy, mediante este tiempo, les pido que guarden estas palabras en su corazón. A través del libro de Génesis, podemos entender que el día de reposo que guardamos hoy es un día que Dios ha establecido para bendecirnos. Las personas dicen que si algo emocionante sucede el primer día del año, cosas emocionantes sucederán en todo el año. Y si algo triste ocurre el primer día del año, cosas tristes ocurrirán durante todo el año. Aunque esto no venga de Dios, me hace pensar que Dios hizo empezar este año con el día de reposo para que su bendición esté con todos los hijos de Sión. En el año 2022, seamos bendecidos en nuestro entrar y en nuestro salir. Esta providencia de Dios debió estar oculta al hacer coincidir el día de reposo con el año nuevo. Pensé en esto mientras preparaba el sermón de hoy. Veamos qué día designó Dios como el día de reposo y cómo nos mandó guardarlo. Leamos el libro de Génesis capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1.
Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Aquí podemos ver que destacan dos palabras, séptimo día y reposó. Dios creó a la humanidad y todas las cosas en 6 días, y luego reposó en el séptimo día. Dado que fue un día en el que Dios reposó, este día es llamado el día de reposo, que significa descanso. Veamos cuál es la voluntad de Dios contenida en este día. Leamos el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo. ¿Qué hizo Dios en ese día? Dios bendijo ese día y también lo santificó. Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto es lo que nos enseña la Biblia. De acuerdo a lo que está escrito en el libro de Génesis capítulo 2, el séptimo día tiene un significado increíblemente especial. Hermanos, su cumpleaños tiene un significado especial, ¿cierto? Aunque otros días no preparen una comida especial, en su cumpleaños preparan por lo menos sopa de algas, ¿no es así? Ese día, el sol no sale por el oeste ni se oculta por el sur, ¿verdad? Nada cambia en su cumpleaños, pero lo consideran un día especial porque tiene un significado especial. El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto día son importantes. Sin embargo, Dios puso un significado muy especial en el séptimo día. Dios lo santificó. Dios lo estableció como un día para recibir bendición desde el tiempo de la creación. En el tiempo de la creación, Dios estableció este día como el día de reposo para acercarnos a Él, adorarlo y recibir su bendición. Continuemos con el libro de Éxodo, capítulo 20. Veamos Éxodo capítulo 20, versículo 8. ¿Qué nos manda a hacer Dios? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí, ¿quién está hablando a la humanidad? Dios grabó estas palabras en las tablas de los 10 mandamientos para que no las olvidemos. Entonces, ¿qué día entre los días de la creación de Dios es el día de reposo? Dios dijo, acuérdate del día de reposo el séptimo día. ¿Qué más nos ordenó hacer además de recordar este día? Nos mandó santificarlo. Estas son las palabras absolutas de Dios que nos muestran que designó este día para otorgar su bendición a toda la humanidad. Para que las bendiciones se desborden, ¿en dónde debemos permanecer siempre? Debemos permanecer en la palabra de Dios. Las bendiciones de Dios vienen sobre nosotros cuando obedecemos y guardamos su palabra. Algunos pueden preguntarse, Dios dijo que este año sería un año verdaderamente bendito. Sin embargo, ¿por qué mi vida es tan cansada y agobiante? Tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos cuidadosamente. ¿Estoy haciendo algo que aleja la bendición de Dios? ¿Ha habido algún momento en el que no he sido obediente a la palabra de Dios? Cuando obedecen la palabra de Dios y la siguen, pueden ser bendecidos en su entrar y en su salir. El día que Dios ha designado para bendecirnos es el día de reposo. Entonces, ¿en qué día de la semana caería el día de reposo en el sistema semanal actual? Hay iglesias que guardan el culto dominical y hay una iglesia que guarda el día de reposo el sábado. Las iglesias que guardan el culto dominical superan en número a la iglesia que guarda el día de reposo. La gente dice, ¿no es el domingo el día para ir a la iglesia? Sin embargo, ¿qué dijo Dios con respecto al día de reposo en la Biblia? Dijo, acuérdate del día de reposo. Decimos a la gente, Dios santificó el séptimo día y lo designó para bendecirnos.
Cuando decimos esto, ellos dicen, ¿qué importancia tiene que adoremos a Dios el domingo o el sábado? El día no es importante. Si el día no fuera importante, ¿por qué Dios habría fijado el séptimo día? ¿Y por qué incluso dijo, acuérdate de ese día? Sí es importante. Para entender mejor este asunto, necesitamos ver lo que Dios nos enseñó a través de la ofrenda presentada por Caín y Abel. Veamos la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Esta es una historia muy importante con respecto a la forma en que rendimos culto. Caín adoró a Dios y Abel también lo hizo. Sin embargo, Dios aceptó solo la adoración de Abel, mientras que rechazó la de Caín. Esto se debe a que había algo malo en la ofrenda de Caín. Busquemos la respuesta en el libro de Hebreos capítulo 11. Veamos Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. ¿Cómo fue el sacrificio de Abel comparado con el de Caín? Al ofrecer un sacrificio correcto a Dios, fue elogiado como un hombre justo. Los sacrificios presentados en el Antiguo Testamento se refieren al asunto del culto en el Nuevo Testamento. Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero aceptó la ofrenda de Abel. Hay un culto que Dios acepta y también hay un culto que Dios rechaza. Por ello, tenemos que volver a examinar cuidadosamente este asunto. Aquí está escrito, Dios dio testimonio de sus ofrendas. Como Abel era un hombre que cuidaba rebaños, ofreció un culto a Dios con los primogénitos de su rebaño. Y Caín ofreció a Dios los frutos de la tierra. Podemos encontrar la razón por la que Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó la ofrenda de Caín en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio de Abel fue un sacrificio ofrecido con sangre, y el de Caín fue un sacrificio ofrecido sin derramamiento de sangre. ¿No era Caín el primogénito de Adán, quien fue expulsado del huerto del Edén, y Abel su segundo hijo? Puesto que el perdón de pecados nunca podía darse sin el derramamiento de sangre, y el paraíso perdido no podía ser restaurado sin el perdón de pecados, Dios instruyó a los dos hijos de Adán para que ofrecieran un sacrificio con sangre. Abel lo aceptó con un corazón obediente y ofreció un sacrificio con sangre a Dios. Sin embargo, Caín, siguiendo su opinión, ofreció a Dios un sacrificio con los frutos de la tierra. Por eso Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Hoy en día, muchas iglesias que son tan numerosas como la arena en la orilla del mar afirman rendir culto a Dios. Sin embargo, Dios designó el día de reposo. Dios no designó ningún otro día. Entonces, ¿no deberíamos encontrar correctamente el día de reposo y guardarlo? Leamos la palabra de Dios en el libro de Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Versículo 2.
Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. La familia de Aarón era una familia de sacerdotes. Cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que eran sacerdotes, entraron en el tabernáculo para adorar a Dios con fuego no autorizado, salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. A causa de esto, murieron ante Dios. Esto muestra claramente que un culto que se ofrece sin seguir los decretos, estatutos y leyes de Dios no será aceptado por Él. Cuando los sacerdotes ponían fuego en los incensarios y entraban en el tabernáculo de reunión, tenía que ser fuego del altar del holocausto. Sin embargo, el fuego que Nadab y Abiú llevaron dentro no era el fuego del altar del holocausto. Pensando, es el mismo fuego, entonces, ¿cuál es el problema? Tomaron el fuego de un lugar diferente con ellos y entraron en el tabernáculo. Como resultado, salió fuego y los consumió. Leamos el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar. El altar es el altar del holocausto, de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Cada vez que un sacerdote entraba en el tabernáculo de reunión, tenía que traer fuego del altar del holocausto. Llevaban a cabo diversos rituales, como el de quemar incienso. Leamos la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 16, versículo 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, «Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento». Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, «Toma el incensario, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso». Este altar es el altar del holocausto. Y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. A través de las palabras de Dios en Levítico capítulo 16, versículo 12 y Números capítulo 16, versículo 46, podemos entender que había un reglamento claramente definido para que el sacerdote trajera fuego del altar del holocausto al entrar en el tabernáculo de reunión de Dios. Sin embargo, según las palabras de Dios en el libro de Levítico capítulo 10, Nadab y Abiú trajeron fuego extraño ante Dios. De este modo, la forma en que adoraban era incorrecta. No era la forma que Dios les había indicado. La razón por la que estoy entregando estas palabras hoy es para explicar que el día de culto y el reglamento de culto que Dios ordenó son así de importantes. Nadab y Abiú son como lo que hoy llamaríamos pastores que llevan a cabo un ministerio. ¿La familia de Aarón era una familia ordinaria? ¿No era su familia una familia de sacerdotes que Dios escogió haciendo reverdecer su vara? A pesar de que su familia era una gran familia, Dios los destruyó porque no siguieron sus mandamientos. Entonces, ¿qué hay del día de reposo que guardamos hoy? Algunos dicen, hay iglesias que guardan el culto dominical y hay una iglesia que guarda el día de reposo. Solo necesitamos rendir culto a Dios en cualquier día. El día en que adoramos no es tan importante. Sin embargo, la Biblia y Dios consideran que el día de culto es muy importante. Entonces, ¿no deberíamos también tener fe para considerarlo importante? Dios designó el séptimo día como el día de reposo. Entonces, ¿qué día de la semana es el séptimo día en los tiempos modernos? Podemos entenderlo fácilmente si observamos el calendario que utilizamos en nuestra vida diaria. En el calendario, el orden es
domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Qué día está en primer lugar? El domingo. Y en el último, el sábado viene en el último lugar del calendario. En el calendario, el primer día de la semana es el domingo y el séptimo día de la semana es el sábado. Algunos se preguntarán, ¿es diferente en otros países? Sin embargo, el domingo es el primer día de la semana. Esto no fue hecho arbitrariamente por la gente, sino que el sistema semanal tiene un origen. Originalmente, la Biblia llamaba a los días el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y el séptimo día. Sin embargo, en épocas posteriores se dieron nombres a esos días. Así es como al primer día se le dio el nombre de domingo y al séptimo el de sábado. En el sistema semanal actual, el séptimo día en la Biblia es el sábado, no es el domingo en absoluto. El diccionario también define que el domingo es el primer día de la semana y que el sábado es el séptimo día de la semana. En el diccionario Webster, el domingo se define como el primer día de la semana y el sábado como el séptimo día de la semana. Algunos podrían preguntar, ¿todas estas cosas fueron hechas por los hombres? ¿Puede mostrarme lo que la Biblia explica sobre el séptimo día? Sí, podemos. Veámoslo. Leamos la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo. ¿Qué día es el día de reposo? Cuando pasó el séptimo día. Según el sistema semanal, una semana consta de 7 días. Por tanto, después del séptimo día, se regresa al primer día. El orden es el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y el séptimo día. Y luego se repiten esos días, ¿no es así? Leamos de nuevo el capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, es decir, cuando pasó el séptimo día, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Esta es la escena que describe cómo Jesús resucitó de entre los muertos. Continuemos con el versículo 9 y veamos cómo llama la Biblia al día en que Jesús resucitó. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Esto significa que Jesús resucitó el primer día de la semana, ¿cierto? Entre los 7 días, ¿en qué día resucitó Jesús? Él resucitó el primer día de la semana. Está claramente escrito en la Biblia, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Jesús resucitó el primer día. No resucitó el séptimo día. Hoy en día, es de conocimiento común que Jesús resucitó un domingo. Entonces, si el primer día de la semana es el domingo, el séptimo día de la semana es, por supuesto, el sábado. Dios ya declaró esto en todos los libros de los Evangelios en los días de la iglesia primitiva. Dios dijo que Él reposó en el séptimo día. ¿Dijo alguna vez que reposó en el primer día? Dios declaró una y otra vez que debemos acordarnos del séptimo día para santificarlo. Por lo tanto, el día de culto que Dios nos mandó guardar es el día de reposo, el séptimo día. Tengamos en cuenta que el domingo, el día en que Jesús resucitó, es el primer día de la semana, no el séptimo día de la semana. Volvamos a Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 13.
Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis. ¿De quién son los días de reposo? Mis días de reposo. Porque es, ¿qué será? Señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. En la Biblia, en inglés, está escrito, vosotros debéis guardar mis días de reposo. La palabra debéis muestra cuán increíblemente importante es la voluntad de Dios. Esto significa que el día de reposo es el mandamiento de Dios que debemos guardar. Dios proclamó, esto será una señal entre mí y ustedes. Los que guarden el día de reposo serán mi pueblo, y los que no lo hagan no lo serán. Leamos la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 20, versículo 20. ¿Y qué más haremos? Santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Como es evidente a través de las palabras escritas en la Biblia, aquellos que no guardan el día de reposo no pueden convertirse en el pueblo de Dios. Aunque Nadab y Abiú eran sacerdotes, Dios los destruyó porque fueron a adorar a Dios con fuego no permitido, es decir, mediante una forma diferente de sacrificio que Dios no había ordenado. Caín ofreció un sacrificio de una forma diferente a la que Dios había ordenado, porque pensó que sería mejor. Sin embargo, Dios rechazó su ofrenda. Debemos encontrar y restaurar el día de reposo que Dios nos ordenó recordar. La Biblia nos enseña que cuando encontremos correctamente las verdades de Dios una por una y permanezcamos en la voluntad de Dios, Él nos dará muchas bendiciones a través del día de reposo. Algunas personas podrían decir, muchas iglesias guardan el culto dominical. ¿Acaso las personas que adoran en ese día, en esas iglesias, no pueden también invocar a Dios con sus bocas y labios? Caín ofreció un culto a Dios al igual que lo hizo Abel. Sin embargo, fue rechazado por Dios. Jesús vino a esta tierra hace 2000 años y respondió a esto diciendo, en vano me honran. Jesús nos hizo saber que ni el perdón de pecados, ni la salvación, ni el reino de los cielos se nos puede dar a través del culto dominical. Veamos la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo. ¿Dónde entró? Entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿En qué día entró Jesús en la sinagoga? En el día de reposo. ¿De quién era la costumbre de rendir culto en el día de reposo? Está escrito que era la costumbre de Jesús. Jesús incluso vino a esta tierra para darnos ejemplo de cómo podíamos acordarnos del día de reposo para santificarlo. Es muy desafortunado que otros días que no son el día de reposo hayan sido aceptados como si fueran el día para rendir culto a Dios. Esto realmente entró en vigencia aproximadamente a partir del año 321 después de Cristo. El emperador romano Constantino proclamó en 321 después de Cristo, en el venerable día del sol, los magistrados y el pueblo que reside en las ciudades descansen. Así es como el edicto de descansar el domingo fue promulgado. El mitraísmo, que era una religión para adorar al dios Sol, estaba muy extendido en el Imperio Romano.
El día en que el pueblo rendía culto a Mitra era el domingo. Como el culto dominical comenzó a infiltrarse en el cristianismo poco a poco, finalmente el cristianismo llegó a aceptar la práctica del culto dominical. Hermanos, nosotros no hemos designado un día al azar como el día para rendir culto a Dios. Fue Dios quien lo designó. Estudiemos cuidadosamente todas las enseñanzas de la Biblia y obedezcamos la palabra de Dios hasta el día en que entremos en el reino de los cielos. Espero que las bendiciones de Dios lleguen a todos los hogares de nuestra familia de Sión durante todo el año. Muchas gracias.